Muy buenos días. Continuando con la exposición anterior, quiero darles ya un ejemplo mucho más claro sobre cómo son esas relaciones que pueden existir en los diferentes agroecosistemas que ustedes van a relacionar para esta actividad. Siendo así, quiero mostrarles este cuadro en donde podemos ver, lo primero que debemos identificar, qué es un agroecosistema. Entonces, un agroecosistema es todo aquel modelo productivo el cual tenga en cuenta una especie animal, una especie vegetal y una especie forestal, ¿sí? Aunque hace parte de una especie vegetal, pero forestal tiene que ver más que todo con temas de árboles, temas de manejo de sombras, tema de manejo de productos del bosque no maderables. ¿Listo? Si yo tengo claro qué es un agroecosistema, el cual incluye especies animales, vegetales, forestales y un medio. En este caso sería el medio ambiente, la finca, la parcela, es la unión entre ese modelo productivo y el medio ambiente. Eso sería un agroecosistema. Si ustedes como grupo ya definieron cuáles van a ser esos dos agroecosistemas al cual le van a hacer el trabajo de entradas, relaciones o procesos y salidas, va a ser mucho más fácil el trabajo. Entonces, la idea de esta exposición es mencionarles cuáles serían algunos tipos de relaciones para que ustedes tengan mayor claridad al momento de desarrollar la actividad. Entonces, teniendo claro que el agroecosistema son especies vegetales y animales y forestales relacionadas con un medio, ¿qué entradas podemos definir? Pueden ser de tipo energético, el sol, ¿cierto? Que le da energía a las plantas, el viento, que permite que el polen pueda, en casos de las especies que requieren que la polinización sea llevada por el viento o por algún insecto, o por ejemplo requieren energía eléctrica porque es que para ordeñar las vacas tenemos un sistema automatizado para ordeño. Esas podrían ser entradas energéticas. Ahora, materiales, un corral, entonces madera. Para un cultivo de maracuyá, por ejemplo, tendrían que tener la madera, el alambre, porque ellas requieren que tiene que ir en forma con unos tutorados. Si es Sacha Inchi, de igual forma va a requerir unos materiales. ¿Qué materiales pueden ser? Palas, palines para hacer todo el tema de producción, ¿cierto? De adecuación de tierras, un tractor podría ser, no sé. Todo eso de qué va a depender, compañeros y compañeras, de qué va a depender mis entradas, de la tecnología que yo utilice o que ustedes vayan a identificar en su modelo productivo. Si su modelo productivo va a ser un modelo productivo convencional en el cual tenemos que adecuar el terreno, sembrar, aplicar fertilizantes, aplicar productos químicos para el control de plagas y enfermedades, pues toda esa información tiene que venir con cuáles van a ser sus entradas. Si por el contrario el modelo que yo voy a utilizar va a ser un modelo de agroecología en el cual los aprendices, en el cual el modelo productivo va a ser desarrollado a partir de especies o semillas de origen natural, va a ser una fertilización química, va a ser el uso de maquinaria muy controlado, eh, todo va a depender de la tecnología que yo voy a aplicar. Si va a ser una tecnología tradicional, o si va a ser una agroecología, o si va a ser un mixto, voy a utilizar de las dos. ¿Y por qué? Porque fijo, los recursos naturales, ustedes ya lo saben, ¿no? Luz, agua, viento, suelo, son los que en todo agroecosistema van a entrar y van a estar presentes y es donde se va a desarrollar todo el sistema productivo. Entonces, adicional a eso, ¿cierto? A las tecnologías y a los recursos, ¿quién está ahí en medio? El productor. Entonces ustedes pueden tomar como entradas, por ejemplo, y las relaciones, los conocimientos que tenga un productor sobre el modelo productivo. Ustedes me pueden decir, mire, el modelo de cacao va a ser bajo un modelo agroforestal. El productor es un productor que tiene un conocimiento, es cacaucultor, él reconoce cuáles son las enfermedades, eso lo deben mencionar en las entradas, ¿cierto? Ese conocimiento también debe ser mencionado. Y lógicamente debemos reconocer e identificar cuáles son esas salidas.
si es solo una, si son dos, si son tres, si son de tipo de materias primas, si son ya alimentos listos para consumir, si no solo el alimento, sino también ustedes van a producir, por ejemplo, que los desechos al momento de la cosecha, por ejemplo, el maíz se va a cortar y toda esa soca se va a reutilizar para abono, eso es un producto, la soca de los cultivos es un producto, eso como por poner un ejemplo. Entonces, si yo tengo claro qué es un agroecosistema, yo puedo definir muy bien cuáles son sus entradas, cuáles son sus relaciones entre ellas y finalmente cuáles son sus salidas. Debemos aplicar el principio de la agroecología en todo. En este caso, la biodiversidad. Para el ejemplo de un ecosistema, pues fácilmente la biodiversidad va a ser todas especies animales, vegetales, microorganismos, macroorganismos, el medio ambiente. Va a incluir N cantidad o una cantidad muy alta de individuos actuando en un medio. Si ya llevamos esa biodiversidad al tema agrícola, ya ahí sí tenemos que empezar a definir variabilidad qué, cuántas especies voy a sembrar, arroz o voy a sembrar yuca y plátano o voy a asociar cacao, plátano y forestales. Entonces aquí ya la biodiversidad agrícola se enfoca más en cuáles van a ser esos cultivos que yo voy a establecer, si van a ser individuales, asociativos, cuál va a ser ese fin. Ahora, pasamos al segundo, ¿no? El ecosistema. Ahora, las especies. Entonces aquí también tenemos que organizar cuál va a ser esa diversidad de especies. Ejemplo, en cacao no se siembra una sola especie de cacao, se siembran varias especies. Ejemplo 2, caucho. En caucho se siembran varios tipos de clones. Ejemplo 3, en ganadería no solo tenemos a veces una sola raza de ganado, a veces manejan dos o tres, que el acebú, que el cruce, que el holstein, que no sé qué. Bueno, yo ese tema no lo manejo muy bien, pero para el tema los que tienen pasto deben tener en cuenta si van a utilizar una, dos o tres razas. Y ese va muy de la mano, el segundo de especies va muy de la mano con el de genética. ¿Cuál va a ser esa variabilidad genética dentro del modelo productivo? Si yo tengo claro cuál es mi agroecosistema, tengo claro cuál va a ser la tecnología que voy a utilizar, pues va a ser mucho más fácil, apreciados aprendices, a identificar cuáles son sus entradas, cuáles son sus relaciones, cuáles van a ser sus productos. Y aquí lo traigo a un tema mucho más resumido y con un ejemplo tácito. Su sistema o agroecosistema tienen que ver cuatro cosas. La parte biofísica, o sea, las especies vegetales, la parte productiva, la parte económica y la parte social o demográfica. En este caso, por ejemplo, si ustedes observan, todo es un sistema, ¿no? Pero dentro de este sistema hay unas relaciones, que es lo que yo requiero que ustedes me identifiquen en el cuadro que les voy a compartir para desarrollar la actividad. ¿Cuáles son esas entradas, esas salidas y esas relaciones en el sistema? Yo le puedo dar un ejemplo acá. Si no tuviéramos esto biofísico, sino acá solo pasto, por ejemplo, o bueno, tengamos solo pasto, el ganado come el pasto, se le saca la leche, se vende y seguimos así. Pero si a este biofísico yo le meto, por ejemplo, ustedes le van a colocar, no, es que también hay un banco de forrajes. Entonces ya hay una relación mucho más directa entre el biofísico y la especie pecuaria. Porque no solo se va a alimentar de pasto, también va de pasto, digamos, de pasto del que ellos pueden ramonear ahí en el potrero, sino que también van a tener la posibilidad que cuando vayan, va a tener un espacio donde van a tener una alimentación, una suplementación alimentaria. Pastos de corte, sal, bueno, ustedes ahí ya son independientes de poderle agregar a eso. ¿Qué quiere decir? Que acá hay una relación mucho más, que hay ya no solo un pasto, sino son 4 o 5 especies de pasto que están relacionándose con la especie pecuaria. ¿Y qué relación va a tener aquí? Pues que si yo mejoro esto, pues la parte productiva pues va a mejorar, lógicamente. Y si yo mejoro la parte productiva, las relaciones en la parte económica, mis productos van a mejorar. Ya la leche va a tener la vaca va a producir un poquito más de leche. Si es ceba, entonces va a aumentar el peso. Entonces, esas son las pequeñas relaciones que podemos ver acá. Es importante, apreciados aprendices, que identifiquemos muy bien cuáles son esos componentes.
si yo tengo claro cuáles son los componentes que requiero para identificar, para seleccionar, para producir, pues va a ser mucho más fácil identificar cuáles son sus relaciones. Mira la siguiente imagen. Esto es lo que yo necesito que ustedes hagan. Cultivos agrícolas, forestería, que es la parte forestal, y ganadería. Entonces, si mezclamos cultivos agrícolas y forestería, tenemos silvoagrícolas. Si mezclamos forestería con cultivos agrícolas y ganaderos, tenemos agrosilvopastoriles. Y si mezclamos forestería con ganadería, quiere decir sistemas silvopastoriles. Entonces, lo que yo necesito es que ustedes identifiquen dos sistemas productivos, ya sean este con este o uno de los tres, ¿cierto? Los cuales van a identificar cuáles son sus entradas, sus relaciones y sus productos. Este trabajo lo van a construir o elaborar en una herramienta que es tipo informe y van a montar 3 a 4 diapositivas en las cuales me van a dar de forma visual como algo muy parecido a esto, pero lógicamente un poco más ordenado, en donde me digan, aquí, modelo productivo, el modelo productivo fue, no sé, cacao. Entonces, ¿cuáles son sus entradas? Entonces, unas imágenes, que sea complementario al documento de evidencia que ustedes me van a entregar, donde me tienen que decir cuáles son esas relaciones, cómo es que eso es circular, es un sistema abierto, es un sistema cerrado, es un sistema que no permite intercambio o si permite. Aquí es donde ustedes me van a explicar. Entonces la evidencia va a tener dos momentos o dos documentos. Uno, un documento en Word, y dos, una presentación en PowerPoint en donde me van a pasar eso que escribieron acá, me lo van a pasar allá en imágenes, en imágenes. Tiene que ser muy visual, puede ser en Canvas, en PowerPoint, un video de ustedes, lo que ustedes se quieran imaginar, pero debe ser de forma que lo podamos proyectar. Bueno, el ejercicio práctico, pues ya saben, ustedes van a identificar cuál sistema productivo es, cuáles son sus entradas y sus salidas. Yo espero que no tengamos problema con esto y podamos entregar ese trabajo de una forma clara y precisa. De todas formas, cualquier duda o novedad, pues yo estaré muy atento ahí por WhatsApp. En medio de la reunión yo trataré de darles respuesta.